Os damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Es un verdadero placer saludar a quienes nos escuchan hoy y nos acompañan en este espacio. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, como siempre hacemos, hoy cogemos una buena pila de fuentes, libros y apuntes para sacar el oro, las ideas que de verdad importan y que podemos aplicar al día a día. Y el material de hoy tiene tela. Totalmente. Hoy tenemos sobre la mesa un texto que promete sacudir unas cuantas conciencias. Vamos a analizar las ideas centrales de los extractos del libro La disciplina marcará tu destino, del autor Ryan Holiday. Ujú. Un libro muy comentado últimamente. Sí, pero a ver, quiero aclarar desde el principio la misión que tenemos en esta sesión. Quien espere un sermón moderno sobre productividad, de esos que te dicen cómo exprimir cada segundo del día para ser una máquina y no dormir, se ha equivocado de lugar. Desde luego. Disciplina entendida a través de la lente de la virtud estoica de la templanza. Es una distinción fundamental, fíjate, para enmarcar esta conversación. A menudo, en la cultura contemporánea, la gente asume que la disciplina es sinónimo de castigo. Ya, de privación constante. Eso es. Pero el autor argumenta, basándose en la filosofía estoica, que es precisamente lo contrario. Es el cimiento indispensable para construir el carácter. Ujú. Y, paradójicamente, la única vía para encontrar la verdadera libertad en un mundo que está, bueno, absolutamente saturado de distracciones. Totalmente. Para ilustrar esta visión, el texto recurre a una metáfora muy potente de la mitología clásica, la famosa encrucijada de Hércules. Esa historia me parece el punto de partida perfecto. ¿Qué plantea exactamente este mito sobre las decisiones que tomamos a diario? Pues mira, el mito cuenta que antes de ser el héroe invencible, Hércules era simplemente un joven que llegó a una bifurcación en el camino. Vale. Y allí se encontró con dos diosas. La primera le ofreció el camino del vicio. Le prometió una vida fácil, llena de lujos, placeres inmediatos y la ausencia total de dolor o esfuerzo. Básicamente la gratificación instantánea. Exacto, lo que todos queremos a veces. Pero la segunda diosa, que representaba la virtud, le ofreció un viaje diametralmente opuesto. Un camino arduo, lleno de sacrificios, obstáculos y dificultades. No suena muy atractivo de primeras. Claro que no. Pero a cambio, le llevaría a forjar la excelencia y a convertirse en la persona que realmente estaba destinado a ser. ¿Y Hércules eligió la virtud? Eligió la virtud. Lo que plantea el libro es que esta no es una anécdota lejana o un cuento bonito. Es la misma bifurcación a la que cada individuo se enfrenta todos los días, desde que suena el despertador. Vamos a desgranar esto. Porque las fuentes estructuran este viaje hercúleo en tres grandes dimensiones. Ujú. Proponen que esta templanza debe aplicarse primero al cuerpo, luego a la mente y finalmente al alma. Eso es, va por niveles. Si empezamos por lo más físico, por nuestro vehículo, me llamó mucho la atención el énfasis que hacen los apuntes en la resistencia física por encima del mero talento natural. Usan el ejemplo de Lou Gehrig. El legendario jugador de béisbol de los Yankees. Ese. Yo sabía que era un mito del deporte, pero las historias de resistencia que se cuentan aquí son de otro nivel. Es que la magnitud del aguante de Gehrig, al que llamaban el caballo de hierro, es casi incomprensible hoy en día. Para que te hagas una idea, jugó 2.133 partidos consecutivos. ¡Qué locura! Y las notas detallan que no lograba esto por tener una salud mágica e irrompible. Jugaba soportando migrañas espantosas, esguinces severos y dolores lumbares que, bueno, paralizarían a cualquiera. Hay un episodio documentado que es brutal. Recibe un pelotazo en la cabeza a 130 kilómetros por hora y casi pierde el conocimiento. Sí, un impacto terrible. Y la reacción normal sería ir al hospital y descansar un mes. Pero el texto dice que al día siguiente se presentó a jugar, ¿verdad? Así es. Tenía la cabeza tan hinchada por la conmoción cerebral que no le cabía su propia gorra. Madre mía. Así que cogió la de su compañero Babe Ruth, que era más grande, y salió al campo a jugar. Increíble. Y hay más. Años después, cuando los médicos finalmente le hicieron radiografías completas de las manos, descubrieron 17 fracturas antiguas. ¿17? 17 fracturas que se habían curado solas. Fracturas de las que él jamás había dicho una palabra. Pero a ver, pongamos esto en perspectiva porque alguien que nos escuche podría pensar que eso no es disciplina, sino pura temeridad o masoquismo. Claro, suena a locura. ¿Por qué someterse a ese nivel de castigo físico? ¿Qué busca el autor al destacar esta brutalidad? Lo fascinante aquí es el contraste absoluto que el autor traza entre Lou Gehrig y precisamente ese compañero suyo, Babe Ruth.
Ah, vale. Representan las dos caras de la moneda del potencial humano. Babe Ruth poseía un talento natural desbordante, quizás insuperable en la historia del béisbol, pero su estilo de vida era un caos absoluto. Las fuentes dicen que desayunaba cosas impensables. El texto relata que Ruth era capaz de desayunar una pinta de whisky con ginger ale, un chuletón y 4 huevos, ¡Qué barbaridad! para luego merendar perritos calientes con refrescos. Sus excesos le llevaron a urgencias por indigestión severa en repetidas ocasiones. No bebía alcohol, se acostaba a las 9:30 de la noche y entrenaba sin descanso. Exactamente. O sea que la disciplina de Herrick no nacía de querer ser un mártir, nacía de una estrategia. Ese es el punto central. Herrick no se privaba de las fiestas y los excesos por ser un puritano o un aburrido. Lo hacía porque comprendía que el autocontrol era su mayor ventaja competitiva. Claro. Su ambición y su sentido del deber hacia su equipo exigían que su cuerpo funcionara como una herramienta perfectamente afinada. El autor utiliza este contraste para argumentar que la disciplina te proporciona la resistencia que la indulgencia termina arrebatándote. El talento sin control tiene fecha de caducidad. Absolutamente. Y lo curioso es que esta idea de dominar el plano físico no solo aplica al deporte extremo, donde parece obvio. Las fuentes conectan esta misma rigurosidad corporal con la creatividad intelectual. Ah, sí, el ejemplo literario. El caso de la escritora Toni Morrison es revelador. No estamos hablando de una atleta, sino de una mujer que trabajaba a tiempo completo como editora, criaba a 2 hijos pequeños sola y aún así logró escribir obras que le valdrían el premio Nobel. El caso de Toni Morrison ilustra perfectamente cómo la disciplina física crea el espacio para la libertad mental. Su jornada diaria era extenuante, no tenía margen de maniobra. Ninguno. La solución que encontró fue gobernar sus horas de sueño de forma estricta para poder levantarse mucho antes de la mañana. A las 4 de la mañana, si no recuerdo mal. Por ahí andaba, en esa ventana de tiempo, antes de que sus hijos se despertaran, antes del tráfico y de las exigencias de su empleo en la editorial, ella tomaba el control absoluto de su entorno físico. ¡Qué maravilla! Ese sacrificio corporal de robarle horas a la noche fue lo que le dio la verdadera libertad para crear. Claro. Pero siendo realistas y haciendo un poco de abogado del diablo, mucha gente dirá que no todo el mundo puede o debe levantarse a las 4 de la mañana. Suena esa cultura tóxica del esfuerzo de la que hablábamos al principio. Entiendo perfectamente la objeción. Pero ¿cómo diferencia el libro la disciplina real de simplemente agotarse madrugando? Eso es. ¿Dónde está la línea? La diferencia radica en el propósito y en el control de las variables básicas. No se trata de madrugar por el simple hecho de sufrir, sino de gobernar lo fundamental para poder construir algo más grande. ¿Vale? El autor menciona al mítico entrenador de baloncesto universitario John Wooden para explicar esto. Wooden, en el primer día de entrenamiento de la temporada, reunía a jóvenes que eran las mayores estrellas del país. Chicos con un ego gigante, imagino. Totalmente. Y comenzaba la primera sesión enseñándoles meticulosamente cómo ponerse los calcetines y atarse las zapatillas para evitar ampollas. Parece una excentricidad obsesiva para un nivel de élite. Podría parecerlo. Pero la lección oculta es muy profunda. Si un jugador tiene una ampolla, no puede correr. Si no puede correr, el equipo pierde. ¡Qué gran verdad! La premisa del libro es que nadie está capacitado para resolver grandes problemas estratégicos o creativos si, primero, no domina la logística más elemental de su propia existencia. Hay que gobernar el espacio físico y las rutinas menores. Y eso nos lleva a una transición natural brutal en el libro. Porque, claro, de poco sirve tener la rutina espartana de Lou Gehrig, levantarse a las 5 de la mañana, como Toni Morrison, o tener los calcetines perfectamente puestos, si al sentarte frente al ordenador, tu mente es un absoluto desastre. Exacto. Si eres incapaz de concentrarte. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. El texto da un giro hacia el segundo bloque, el dominio de la mente y el temperamento, el plano interior. Así es. Una vez que el vehículo físico está controlado, el verdadero campo de batalla se traslada a la atención y a los impulsos mentales. Y el primer gran pilar de esta disciplina interior es la capacidad de decir que no. Decir que no. Qué difícil es eso. Mucho. El libro examina la figura de Booker T. Washington. Un hombre con unas responsabilidades abrumadoras. Dirigía un instituto, publicaba libros, daba conferencias a nivel nacional y asesoraba a figuras políticas. Una locura de agenda. La única forma de sostener ese nivel de impacto era mediante una barrera mental infranqueable contra las distracciones. Lo cual, llevado a nuestro contexto actual,
Parece un reto 1000 veces mayor. Hoy en día nuestra atención está mercantilizada. Constantemente. Cada notificación en el teléfono, cada correo irrelevante o compromiso vacío compite por esa atención. Las fuentes plantean que la concentración es prácticamente un superpoder en la era moderna. El autor plantea que vivimos en una economía de la atención donde decir sí por inercia a algo intrascendente implica matemáticamente decirle no a algo verdaderamente importante. Es un juego de suma cero. Exactamente. Mantener el rumbo requiere gobernar el temperamento para no dejarse seducir por las urgencias falsas de los demás. Mencionas gobernar el temperamento. Y hay un mito mental que las fuentes destrozan por completo: la sobrevaloración de la motivación y la inspiración. Uy, sí, este punto es clave. Existe esa creencia cultural de que las grandes obras nacen de un momento eureka, de una chispa de genialidad repentina que te empuja a actuar. Y el libro usa a Thomas Edison para desmontar esa narrativa romántica. Edison es el ejemplo perfecto de la disciplina frente a la inspiración. Él mismo reconocía no poseer una imaginación desbordante, pero sí una tolerancia infinita a la repetición sistemática. Probar una y otra vez. El hecho de probar 6.000 filamentos distintos antes de lograr una bombilla que funcionara no requiere motivación, requiere un sistema. Claro. La motivación es un estado emocional volátil. Depende del clima, del humor o de lo que hayas desayunado. La disciplina, entendida aquí a través del concepto de Kaizen, es lo que sostiene el progreso cuando la motivación desaparece inevitablemente. Para aclarar ese término a quienes nos escuchan, mencionas el Kaizen, que normalmente asociamos a la productividad industrial o a las fábricas japonesas. En el contexto de este libro entiendo que no se trata de producir más tuercas por minuto, sino de aplicarlo al propio temperamento, ¿verdad? Exacto. Y Lontor adapta el Kaizen a la gestión emocional y mental. Es el compromiso inquebrantable de dar un pequeño paso adelante cada día, independientemente del estado de ánimo. Ujú. Y curiosamente, al intentar mantener este estándar, la mente suele tender una trampa muy peligrosa que se disfraza de disciplina: el perfeccionismo. Qué gran tema. El perfeccionismo suele verse como una virtud en las entrevistas de trabajo, pero aquí se describe casi como un mecanismo de sabotaje. Totalmente. Se utiliza el caso de la coreógrafa Martha Graham, que llegó a paralizarse por completo al crear un ballet, aterrorizada por la posibilidad de no estar a la altura de su propia leyenda. El texto es implacable con esta idea. Argumenta que el perfeccionismo, en muchas ocasiones, no es más que cobardía e inseguridad disfrazadas de altos estándares. Qué duro, pero qué cierto. Querer que algo sea impecable antes de mostrarlo al mundo es una forma de proteger el ego del fracaso. El verdadero acto de disciplina mental, el verdadero control del temperamento, es tener la valentía de decir, bueno, esto está terminado. Soltar el trabajo y aceptar la crítica. Ese matiz cambia mucho la perspectiva. Y hablando de cambiar perspectivas, hay otro punto que rompe todos los esquemas preconcebidos. Solemos asociar a la persona disciplinada con alguien que trabaja sin descanso, que se queda en la oficina hasta la madrugada y que ignora el agotamiento. Sí, la cultura del estar siempre ocupado. Pero las fuentes introducen una idea que parece contradecir todo esto. Saber descansar también exige una disciplina férrea. Si conectamos esto con el panorama general, es una de las lecciones más valiosas de la filosofía estoica, que rescata el autor. La falta de límites no es disciplina, este es control. ¡Qué buena frase! Psíquica y mental de sus jugadores. Dándoles descanso en partidos de temporada regular, incluso cuando estaban sanos. Eso es. Pero pongámonos en la piel del aficionado, de la liga o de la prensa. Si pagas una entrada carísima para ver a tu equipo y el entrenador deja sus estrellas en el banquillo simplemente por una visión a largo plazo, la lluvia de críticas es monumental. ¿Cómo se justifica mantener esa postura bajo tanta presión? Requiere un control emocional tremendo ignorar el ruido exterior. Popovich soportaba multas y críticas feroces porque su objetivo no era ganar el partido del martes en noviembre. Su objetivo era tener a su equipo en la cima física para ganar el campeonato en junio. Claro, la visión a largo plazo. El autor cita al escritor John Steinbeck, quien afirmaba que el exceso de trabajo es una falsa economía. Agotarse hoy hipoteca el rendimiento de mañana. Totalmente de acuerdo. El texto también recuerda al boxeador Floyd Patterson, capaz de dormir plácidamente la noche antes de un combate por el título mundial. Gobernar la mente implica saber apagar el motor. Correr a ritmo de sprint cuando estás en un maratón es simplemente una mala estrategia disfrazada de esfuerzo. Llegamos a un punto muy revelador.
Supongamos que alguien logra dominar el plano físico. Establece rutinas inquebrantables, domina su mente, sabe decir que no, evita el perfeccionismo y gestiona su energía. Todo eso, invariablemente, suele llevar al éxito. Generalmente sí. Pero, ¿qué pasa cuando llegas a la cima? Cuando se acumula poder, prestigio y autonomía total. Entramos en la tercera dimensión que proponen las fuentes, el nivel supremo del alma y lo magistral. Este es el examen final de la autodisciplina. Cuando una persona asciende a una posición donde ya nadie le exige nada, donde no hay consecuencias externas por sus malas acciones y puede hacer literalmente lo que quiera. Ahí es donde se ve de qué estás hecho. Ahí es donde se revela el verdadero carácter. Sin barreras externas, la única contención que separa la grandeza de la tiranía es la templanza interior. El libro ilustra esto magistralmente analizando la sucesión del Imperio Romano entre Antonino y Marco Aurelio. Hay que recordar que la historia de los emperadores romanos suele estar llena de figuras que perdieron completamente el juicio debido al poder absoluto. Calígula, Nerón, excesos, crueldad, paranoia. Precisamente, en ese contexto histórico de desmesura, Antonino gobernó con un estoicismo y una moderación absolutas, liderando siempre con el ejemplo y rechazando los lujos ostentosos. Y Marco Aurelio tomó nota. Marco Aurelio, que era su sucesor designado, absorbió esta forma de vivir. Y el momento clave llega cuando Marco Aurelio hereda finalmente el trono, convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo conocido. Podría haber acaparado todo ese poder sin oposición. Sin que nadie dijera ni pío. Exacto. Sin embargo, su primer acto fue nombrar a su hermanastro Lucio Vero como coemperador. Compartió el poder absoluto en el mismo instante en que lo obtuvo. Esa decisión refleja una máxima que el libro destaca y que parece esencial para cualquier persona en una posición de responsabilidad hoy en día, ya sea dirigiendo una multinacional o gestionando un equipo pequeño. La idea de ser estricto con uno mismo, pero increíblemente tolerante con los demás. Es un pilar del estoicismo práctico. A menudo, las personas que desarrollan una gran autodisciplina caen en la trampa del ego y se vuelven jueces implacables de su entorno. Exigiendo que todos operen bajo sus mismas reglas estrictas. Exacto. El autor advierte contra esta rigidez, señalando que el verdadero dominio del alma exige dirigir esa dureza exclusivamente hacia el interior, mientras se mantiene la compasión y la comprensión hacia las fallas y debilidades de los demás. Y profundizando en esa compasión, me sorprendió mucho que las fuentes también hablen de la compasión hacia uno mismo. Relatan una anécdota del antiguo filósofo estoico Cleantes. Iba caminando por las calles de Atenas y observó a un hombre que se estaba insultando a sí mismo en voz alta, castigándose sin piedad por haber cometido un error. Sí, una escena muy gráfica. Cleantes se acercó y le dijo algo fascinante. Le dijo, «No estás hablando con un mal hombre». Es una intervención brillante. Ilustra que la autodisciplina no tiene por qué nacer del odio hacia uno mismo o de un diálogo interno destructivo. Muchos asumen que para ser disciplinado hay que convertirse en un tirano de la propia mente. Usando la culpa y el castigo como combustible. El enfoque estoico del libro argumenta que el autocontrol sostenible nace del respeto por el propio potencial. Significa ser tu propio aliado, exigirte el máximo estándar, pero desde la amabilidad de saber que eres falible. Evidentemente, las fuentes recurren a figuras casi mitológicas y a líderes mundiales para ilustrar estos puntos. El mayor ejemplo de este dominio del ego que mencionan es George Washington. Un ejemplo inmejorable. Después de ganar la Guerra de Independencia, era un ídolo absoluto. El ejército le era incondicional, la ciudadanía lo veneraba. El texto sugiere que si Washington hubiera querido coronarse rey de América, nadie habría podido impedírselo. Tenía el poder total al alcance de la mano. Y lo que decidió hacer es lo que el autor cataloga como el acto de autocontrol más raro y elevado de la historia política. En la cúspide de su gloria, Washington entregó su espada, renunció a su comisión militar y se retiró a su granja. ¿Se fue a casa? Volver a ser un ciudadano común cuando posees la capacidad física y el apoyo popular para retener el poder absoluto es el triunfo definitivo de la templanza sobre el ego humano. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recopilamos todo lo que hemos analizado, desde la resistencia de Lou Gehrig y las madrugadas de Toni Morrison, pasando por el enfoque de Edison, hasta llegar a la magnanimidad de Marco Aurelio y George Washington, el mensaje subyacente de la obra de Ryan Holiday es muy claro. Muy claro.
La disciplina no es la cárcel aburrida que la cultura moderna nos quiere vender, es la llave maestra que nos libra de ser esclavos de nuestros impulsos, nos protege de las infinitas distracciones actuales y evita que nos convertamos en rehenes de nuestra propia ambición. Esa es la síntesis que cualquier persona puede llevarse a su terreno, porque la alternativa es devastadora. El autor argumenta que el éxito obtenido sin el respaldo de la autodisciplina acaba convirtiéndose en una condena. La historia rebosa de figuras trágicas que, al no tener dominio sobre sí mismas, fueron devoradas por sus propios apetitos. El texto contrasta esto con el rey Jorge IV, un monarca que lo tuvo todo y terminó consumido por la gula y la apatía. La verdadera victoria, nos recuerda el libro, no siempre es la conquista externa. A veces es tener la entereza del entrenador Monty Williams, quien tras perder dolorosamente las finales de la NBA, demostró su señorío yendo al vestuario de los campeones rivales para felicitarlos de corazón. Ese es el triunfo de la voluntad sobre la circunstancia. Es la elegancia de no dejar que la derrota te quite el carácter, ni que la victoria te quite la cabeza. Un dominio total del escenario interno. Y para cerrar este análisis, esto plantea una pregunta importante que va más allá de construir rutinas sólidas. A lo largo del material hemos visto el valor de forjar hábitos de hierro y defender principios inquebrantables. Sin embargo, el maestro samurái Miyamoto Musashi advertía que la flexibilidad es la fuerza y que la rigidez absoluta puede ser letal. ¡Qué interesante! Así que la reflexión final sería, ¿qué ocurre cuando nuestra amada disciplina se convierte en nuestra propia prisión? Si el entorno cambia drásticamente mañana y las reglas del juego se invierten, tendremos la verdadera autodisciplina y la humildad necesarias para abandonar esas rutinas que tanto nos costó construir, reinventarnos desde cero y aceptar volver a ser principiantes. Una pregunta tremenda para llevarnos a casa. La disciplina no como un monumento de piedra inamovible, sino como un músculo capaz de adaptarse a lo imprevisto. Con esta idea cerramos el análisis de hoy. Ojalá estas historias sirvan de inspiración a nuestra audiencia para gobernar un poco mejor su propio camino. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y nos encontramos en la próxima.